Ahí ven ustedes cómo sigue avanzando no solamente la Minga en su camino hacia la capital del país, sino fuera de eso el debate alrededor de la Minga, de sus condiciones, de sus características y de sus potenciales riesgos desde la perspectiva de una posible infiltración. Y hay dos aspectos que vale la pena destacar en este caso de estas notas que hemos visto. El primero es la reacción de los gremios empresariales. Ustedes dirán, claro, los gremios empresariales siempre en contra de la protesta social, siempre en contra de las manifestaciones, siempre en contra de quien quiere ir a sacar adelante sus derechos. Pues puede ser que sí, puede ser que no, no voy a discutir cuál es la ideología de los gremios, voy a mencionar solamente los últimos datos que salieron del DANE, recién saliditos del horno, que nos muestran que nos debemos preocupar por la situación de la economía. Y estoy hablando de la industria y el comercio. Tanto la industria como el comercio habían estado mejorando en el mes de mayo, en el mes de junio, en el mes de julio, cada vez en todos los meses cayendo frente al año anterior, pero cada vez la caída era menor, se venía recuperando la actividad. Pues en agosto se volvió a deteriorar. Últimos datos del DANE, se deterioró la industria respecto a lo que venía mejorando en el mes anterior, en el mes de julio, y se deterioró el comercio muchísimo más incluso. Hay algunas personas que dicen, claro, porque es que el mes de agosto tuvo un día hábil menos que el mes de agosto del año pasado, por lo tanto allí vienen los descuadres. Sí, es cierto, pero incluso cuando uno corrige por ese efecto calendario, se vuelven a deteriorar la industria y el comercio. En el caso del comercio, el sospechoso usual es el que ya conocemos. Como no hubo días sin IVA, se cayeron en términos relativos las ventas de electrónicos, computadores, teléfonos, etcétera, etcétera. Ahí están las gracias del día sin IVA. Pero en el caso de la industria no existe esa explicación, sino más bien los cierres que se dieron tanto en Bogotá como en Antioquia. Por eso es que hay que ponerle tanto cuidado a que haya potencial de contagio en actividades masivas como la Minga. Y la otra cosa que vale la pena destacar es si hay infiltraciones o no. Yo no tengo ni idea si las habrá o no. Es más, a estas alturas hay muchas dudas acerca, incluso entre las mismas autoridades. Parecería que hay motivos para infiltrar la Minga por parte de grupos armados levantados en armas. ¿Por qué? Porque estos grupos están metidos en el narcotráfico en el suroccidente del país. Y a esos grupos les conviene tratar de evitar la acción del Estado, tratar de evitar tanto las acciones que tienen que ver con erradicación manual como las acciones que tienen que ver con futura aspersión. Y en esa medida les conviene debilitar y deslegitimar al gobierno. En ese contexto, pues sería razonable que se infiltren y traten de presionar y meterse en la Minga con protestas legítimas de los indígenas. Pero en el otro plato de la balanza hay por lo menos tres dudas. Una de ellas: el mismo comisionado de paz, el doctor Miguel Ceballos, en entrevistas radiales ha dicho: no es problema de la Minga el que haya potencialmente algunos infiltrados, son acciones de los grupos armados organizados. Cuando le preguntaron por las pruebas que tenía inteligencia, dijo: no las conozco, pregúntele a inteligencia, eso habrá que verificarlo allá. Segundo elemento, en el mismo suroccidente del país son las mismas disidencias de las FARC e incluso hasta cierto punto el ELN los que tienen asolados a los líderes sociales y los han venido asesinando en el contexto de los mismos grupos indígenas. Por lo tanto, sería muy raro que los indígenas que han tenido ese nivel de agresión y hostilidad por parte de los grupos armados organizados ahora permitieran que estuvieran allí. Y un dato que no es menor de la manera como funcionan la Minga indígena. Hay unas organizaciones que deciden de manera colectiva, por asamblea, todas las decisiones, todo se vota de manera colectiva y en unos grupos grandísimos. En este último grupo votan más de 5.000 personas, en este grupo de Minga de 8.000 o 10.000 personas. Y en ese contexto, las grandes decisiones, como participa tanta gente, es muy difícil que haya por allí uno que cambie el parecer y se meta dentro de los grupos indígenas. Pero bueno, en últimas, en grupos sociales, todo puede pasar, sobre todo cuando las vecindades territoriales son tan marcadas. Vaya uno a saber si vamos a encontrar pruebas más definitivas de esa infiltración, pero sobre todo, lo más importante es que ojalá de aquí hasta el próximo miércoles, incluido ese día, no haya nada que lamentar.